Saludos cordiales, soy Diego Rodrigo, alumno de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y junto con mis compañeros Kevin, Luz y Eric vamos a resumir y analizar el trabajo titulado Barreras no arancelarias y protección externa e interna de los productos transables agropecuarios en el caso del Perú de los años 2000 al 2008. Esta investigación fue elaborada por Mario Tello y es un estudio que analiza cómo, a pesar de la baja en los aranceles y un incremento en las barreras no arancelarias, ha mantenido altos niveles de protección comercial y así afectando especialmente la, la producción agropecuaria y pesquera peruana. Ya. Dentro de la introducción se plantea una pregunta y es cómo afectan las barreras escondidas del comercio a nuestros productos del campo y el mar. Bueno, es muy importante saber cómo afectan las barreras no arancelarias, que no son impuestos directos, sino son como reglas, trámites y normas sanitarias. Todo esto a los productos peruanos de alimentos, tanto de los que exportan como los que venden aquí, compitiendo con productos importados. En este estudio se usó el indicador llamado factor de protección y es algo simple, es una comparación del precio que gana el productor peruano con el precio del mismo producto, pero ya también internacional. Ahora, si otros países ponen más barreras a nuestros productos, tales como el espárrago o filetes, a los productores peruanos les va a costar más entrar en ese mercado. Pero por el contrario, si Perú pone más barreras, los productos extranjeros, como los lácteos o el arroz, o incluso algunos insumos o tecnología, se van a encarecer aquí, lo cual de alguna manera va a proteger al productor peruano, al productor local. Bueno, en esta parte de la diapositiva encontramos la estructura del sector transable peruano y de bienes de los años 1950 al 2007. Ya, un patrón, acá vamos a ver un patrón que no cambia. Seguimos vendiendo principalmente materias primas. Este cuadro muestra que a lo largo de más de 50 años, nuestras exportaciones se han mantenido concentradas en productos netamente primarios, los cuales son los mineros, los agrícolas y los pesqueros. Tenemos una dependencia hacia lo primario. Ahora también podemos ver que las manufacturas nunca superaron el 20%. Más bien hubo un cambio interno y podemos ver que la minería pasó de 30% a más del 60% del total, mientras que la agricultura tradicional, tales como el algodón, el azúcar, cayó del 46% a solo el 1.6%. Pero preguntémonos, ¿esto a quién beneficia? ¿Quién se beneficia de todo esto? Y en realidad esto tiene implicancias sociales muy importantes. Por ejemplo, la minería generalmente son grandes empresas y a menudo o en su totalidad son empresas extranjeras. Por otra parte, la agroexportación no tradicional, o sea, los espárragos, las paltas, etcétera, más mayormente son productores pequeños y la mayoría son pobres. Los datos nos demuestran que la población más pobre es la que está dedicada o ligada a la agricultura. Bueno, pasamos a la conexión de los sectores exportadores. Ya. ¿Quién genera más empleo y actividad local? Bueno, el sector minero es como una isla, llamémosla así, porque tiene poca conexión con otros sectores. Genera poco empleo y y sus ganancias generalmente suelen quedarse mayormente en las grandes empresas. Ahora, el sector agropecuario es más una red, sirve de insumo para otras industrias, tales como la industria de los alimentos procesados,
Esto de alguna manera genera más empleo. Ahora, nuestras importaciones revelan una debilidad. Más del 80% son insumos y maquinaria, productos manufacturados y combustibles, etcétera. ¿Y esto qué nos puede decir? Nos dice que nuestra industria local es débil y no produce lo que necesitan nuestros propios sectores exportadores. Ahora, pasémonos a las importaciones y destinos comerciales. Vamos a analizar el cuadro 2 y el cuadro 3. Dentro del cuadro número 2 podemos ver que este cuadro nos muestra qué es lo que importa el Perú, y principalmente son dos cosas. Primero, tecnología, y segundo, energía. Dentro de la tecnología vamos a encontrar maquinaria, químicos, acero, etcétera. Pero dentro de la energía vamos a encontrar los combustibles, que se han multiplicado por 8 durante estos últimos años. Hemos reducido las compras de productos agrícolas. Quizás tenemos una mayor autosuficiencia en esos productos tan básicos. Y en cambio en el cuadro 3 es un cuadro que nos va a reflejar la diversidad geográfica de nuestro comercio, y en la que podemos observar dos tendencias opuestas. Primero, hay una pérdida de peso de Estados Unidos y Europa, que juntos pasaron de ser casi el 90% en los años de 1960 a cerca del 45% en el año 2006. Por otra parte, podemos ver que hay un ascenso espectacular de Asia, que pasó a representar alrededor del 18%, tanto en exportaciones como en importaciones. ¿Qué podemos decir en síntesis? Que el Perú pasó de un comercio bilateral concentrado a un multilateral, donde Asia y especialmente el país de China es un eje fundamental ahora. Bueno, ahora pasemos a las barreras comerciales no arancelarias. Y bueno, las barreras no arancelarias son todas esas restricciones al comercio internacional que no son impuestos directamente, que más que todo va a influir en lo que son normas sanitarias, unos trámites aduaneros muy complejos, límites de calidad, controles técnicos, tamaño y etcétera. Y bueno, en este estudio se ha usado la clasificación internacional de la UNCTAD, que las organiza en grupos como medidas arancelarias de precios financieros y tecnológicos sanitarios. Bueno, toda esta información está registrada en la base de datos mundial de la TRAINS. Bueno, pasamos a los aranceles del Perú y sus socios comerciales. Bueno, los aranceles que aplica a los principales compradores de Perú, especialmente los países desarrollados, más que todo ya son muy bajos, han venido bajando desde los años de 1970. Y bueno, de hecho, para más del 80% de lo que Perú les vende, el arancel es prácticamente cero. Y esto significa que negociar nuevos tratados de libre comercio y para tratar de bajar los aranceles, o sea, ya no tendría mucho beneficio para Perú, porque prácticamente ya no quedan más impuestos que reducir, prácticamente casi es cero. Ahora, ¿qué es lo que tendría que buscar Perú? Una verdadera oportunidad comercial sería que tratar de negociar sobre estas trabas ocultas, llamémoslas así, que son estas barreras no arancelarias, estos trámites, estas normas, estas reglas, que, o sea, dificultan a la entrada de productos peruanos al mercado exterior. Ahora también tenemos que mencionar que la protección externa de los demás países es mucho mayor que la protección interna que da nuestro país. Nosotros tenemos poca protección hacia el productor peruano. Y pasamos al cuadro número 4, y donde podemos ver que al inicio del siglo XXI, cuando Perú buscaba nuevos tratados comerciales, los aranceles de sus socios, como ya lo venía diciendo, eran muy bajos, especialmente en los mercados más importantes. O sea, prácticamente ya no es rentable negociar tratados de libre comercio, sino tratar de bajar
barreras no arancelarias. Bueno, pasamos a las verdaderas trabas, que son netamente las barreras no arancelarias. Y los datos nos revelan que entre 1994 y el 2004 hay un cambio drástico. Los aranceles bajaron, pero estas barreras no arancelarias, sobre todo los obstáculos técnicos, han subido prácticamente a más del 60% del total. Son reglas técnicas, sanitarias, de calidad, como lo venía diciendo, aunque legítimas, muchas veces se usan para frenar productos extranjeros. Esto pasó en países desarrollados y en desarrollo. ¿Y qué es lo que afecta a Perú? Principalmente a los productos agropecuarios y manufactureros, pero más no a la minería. El Perú también tiene y usa esas barreras para proteger sectores como la agricultura y los alimentos, pero en menor cantidad. Ahora vayámonos a los últimos cuadros, donde hay un análisis que revela las cifras desiguales, el número de barreras no arancelarias del país, eh, destino de las exportaciones peruanas por sector. Y podemos ver que este análisis o estos cuadros nos revelan cifras muy desiguales en un solo sector. Por ejemplo, la elaboración de productos alimenticios enfrenta 13.446 barreras en la Unión Europea, 5.785 en Estados Unidos y 2.934 en China. Son miles de normas técnicas y sanitarias que actúan como barreras. En cambio, la minería enfrenta prácticamente cero barreras, es casi en todos los países, mientras que un sector acumula más de 20 barreras no arancelarias, y eso solo en tres mercados. El otro opera casi sin trabas, que es la minería. Esto muestra prácticamente dos realidades muy distintas, ¿no? Que es el libre acceso para la minería y un laberinto, toda una serie de trabas, miles de trabas regulatorias para los sectores con más potencial de empleo, ¿no? Como son la agricultura y la pesca. Y mi compañero va a explicar más adelante todos estos temas también y le paso la voz. Bueno, retomando con la exposición, aquí mostramos el cuadro número 11, que en palabras simples mide cuántas veces los países notificaron regulaciones técnicas que puedan afectar al comercio, ¿no? Lo primero que podemos evaluar aquí es la evaluación general, ¿no?, de todos los países, que fue un fuerte aumento de los OTS, ¿no? En 2003 se registraron 302 notificaciones de obstáculos técnicos al comercio, y en 2007 esto ha incrementado casi el triple, ¿no?, llegando a 1083 notificaciones. Y pues aquí se puede dar una interpretación clave, ¿no?, de que hubo un fuerte incremento o crecimiento de los obstáculos técnicos al comercio en solo 4 años, ¿no? ¿Y esto qué refleja? Esto puede reflejar pues mayor uso de regulaciones técnicas de los países, ¿no?, y como instrumento de política comercial. También puede exigir mayor exigencia en calidad, seguridad, salud y ambiente, ¿no?, de los países. Y también pues la posible sustitución de aranceles por barreras no arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? De que antes se utilizaban los aranceles, ¿no? Pues ahora en la actualidad se utilizan las barreras no arancelarias, ¿no?, que es lo opuesto, ¿no? Ahora, como punto número 2, pues también podemos decir de que Perú tiene muy pocas notificaciones, pues pasando de 6 notificaciones en 2003 a de 6 notificaciones en 2003 a 11 notificaciones en 2004, ¿no? Comparando con otros países, Perú casi no usa OTS. Perú es más bien el receptor de obstáculos técnicos no generador. Esto quiere decir de que Perú pues es el que recibe, ¿no?, estas notificaciones, ¿no?, como es un receptor. También tiene menor capacidad regulatoria y tiene menor uso de estas normas, ¿no? O sea, no usa tanto estas normas y también no tiene una gran capacidad regulatoria respecto a los aranceles. También Perú refleja una economía más abierta y dependiente al acceso a mercados externos. Esto quiere decir que Perú pues básicamente depende, ¿no?, de sus importadores, ¿no?
o también el exporta, o sea, Perú está abierto al mercado y también eso le hace dependiente tal vez, ¿no? de otros países. Ahora en el cuadro número 11 también podemos observar los países que más presentaron las OTS, que sería Estados Unidos, Japón, Comunidad Europea, China y Canadá, ¿no? Un ejemplo sería de que Estados Unidos pasa de 255 en 2003 a 275 en 2007. Se ve un leve incremento, ¿no? De 20 unidades aquí en Estados Unidos. Japón y baja, ¿no? De 343 a 128. Pero igual sigue siendo alto, ¿no? Y China pasa de 40 a 289, entonces sí se ve un incremento la quinta parte, ¿no? De lo que tenía antes. Esto se puede dar una interpretación diciendo que las economías grandes usan los OTS como herramientas de regulación y protección indirecta, ¿no? Así economías grandes como Estados Unidos, China, ¿no? Japón. También China destaca por una estrategia activa de regulación técnica tras su ingreso a la OMS, ¿no? China es por eso que pasa de 40 a 289, ¿no? Siendo uno de los países que más usa también esto de las OTS, ¿no? Para regular más su economía, ¿no? Ahora, categorías más importantes de obstáculos. Categoría dominante, nos vamos a fijar en la 2.9, que vendría a ser esta primera fila de aquí. Los estándares nacionales o no existentes internacionalmente, así se llama eso acá. El total de socios es 158, que aquí lo podemos ver, en 2003, pero en 2007 pasa a 312, casi el doble, ¿no? Casi el doble. Ahora eso entonces lo podemos dar una interpretación. Bueno, los países imponen estándares propios normalizados con normas internacionales. Claro, obviamente se ha visto un incremento. Ahora esto eleva costos de cumplimiento para exportadores, especialmente países en desarrollo, ¿no? Claro, esto, o sea, si va a haber más obstáculos técnicos, esto va a ser más costoso la exportación, ¿no? Y pues para quienes va a ser más costoso, para aquellos países que exportan más y por ende están en desarrollo. Pasamos a este cuadro. Es el mismo cuadro, es cuadro 11, pero es para todos los países, ¿no? Acá está por Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón. Eh, claro, es el mismo cuadro, pero la interpretación es larga, ¿no? Ahora pasamos aquí. Diferencia entre países desarrollados y Perú. Aquí lo vamos a hacer una diferencia con los demás países y Perú. Los países desarrollados se caracterizan básicamente por usar OTS activamente o OTS elevados, ¿no? Tienen capacidad técnica y legal para diseñarlos, claro. Se dan el lujo de diseñarlos, de probarlos, ¿no? De a ver si funcionan, porque se pueden permitir, ¿no? Eso, porque tienen un buen desarrollo, buena economía, ¿no? Además tienen capacidad técnica y legal para diseñarlos, claro, cuentan con todas las herramientas para diseñarlo. En cambio, Perú, su uso es muy limitado, ¿no? Y pues podríamos decir que también lo usa en ciertas veces, ¿no? O escasas veces o casos especiales, se podría decir. También Perú enfrenta las OTS como barrera externa, ¿no? Claro, esto quiere decir que Perú, pues básicamente es una barrera, ¿no? Las OTS, ¿no? Que lo brindan o sea, le dan los países de afuera. Esto genera una asimetría estructural en el comercio internacional, obviamente, ¿no? Los países, unos están más desarrollados que otros, ¿no? Y pues respecto a los aranceles, de igual manera. Ahora, métodos de los indicadores de protección originados por las barreras comerciales no arancelarias, las BNA, ¿no? Que también es un indicador importante, las BNA. Ahora, ¿por qué importan más las BNAs? En el texto o en el paper también nos indicó de que los aranceles han bajado en el mundo. O sea, antes los aranceles se utilizaban de una en mayor frecuencia, porque se puede decir que era el único instrumento para proteger la economía, si hablamos de las importaciones y exportaciones de una economía, ¿no? Los aranceles eran la única herramienta, pero al aparecer las barreras no arancelarias han aumentado, ¿no? O sea, las barreras no arancelarias han aumentado y los aranceles han bajado, ¿no? Como que algo, o sea, lo antiguo se fue y lo nuevo vino, ¿no? A la actualidad. Antes se medía la producción comercial con aranceles, ahora hay que medirlas con BNAs, ¿no? Es un incremento, un desarrollo, ¿no? Que tuvo
la economía en el aspecto de importaciones y exportaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué es difícil medir la protección de las BNAs? Con un arancel es fácil, ¿no? Claro, antes con un arancel era fácil medir medir, ¿no? Las exportaciones tanto como las exportaciones, porque si hay un arancel valorizado del 10%, entonces podemos interpretar de manera fácil que el precio del producto importado sube 10%. Claro, o sea, lo que nos viene a nuestro país, su precio viene 10%. Esto protege a nuestros productores nacionales. Y también se puede decir que el ratio de protección nominal es de 1.1%, ¿no? Esta interpretación es más fácil, ¿no? Ya que si hay un arancel de 10%, los precios de los productos que van a ser importados van a subir un 10%, fácil. Pero, claro, es claro, directo y muy observable y fácil de interpretar. Pero con una BNA esto se complica mucho, porque al ser un reglamento sanitario, una norma técnica, no es evidente saber cuánto sube el precio interno directamente. Claro, porque las BNA se basa en reglamentaciones, en normas, en normas, en reglamentos sanitarios, etcétera, ¿no? Y esto pues no es directamente interpretable fácilmente, eh, ya que esto requiere más, ¿no? Modelar y etcétera, etcétera, y eso es lo que va este texto, ¿no? Ahora, pasamos al cuadro número 8 y 9, ¿no? Que vendrían a ser las barreras no arancelarias del Perú y sus principales socios comerciales. Los cuadros 8 y 9 presentan las cifras de restricciones comerciales de acuerdo a la clasificación del SCMCC por regiones de países y para los años del 94 al 2004. ¿Vale? Aquí nos da pues cifras, ¿no? Porcentajes, etcétera. Que más adelante también lo vamos a interpretar. Ahora pasamos al cuadro número 10. Barreras comerciales no arancelarias del Perú y de sus principales socios comerciales. Bueno, esto básicamente presenta la vulnerabilidad de las exportaciones peruanas, ¿no? Al analizar el destino de las exportaciones del Perú se identifican sectores críticos. Ya. Los sectores más afectados en el caso de Perú serían las barreras no arancelarias. BNA se concentran fuertemente en productos agropecuarios y manufactureros. O sea, si nosotros hablamos de barreras no arancelarias en las exportaciones de Perú, pues podemos ver que se concentran más fuertemente en productos agropecuarios y manufactureros. Esto quiere decir que, o sea, Perú no impone una barrera, un arancel, por así decir, a sus exportaciones, ¿no? Esto en productos agropecuarios y manufactureros, que lo podemos ver por alguno de estos, ¿no? Pero es el mayor, es la mayor cifra, ¿no? O el mayor porcentaje. Ahora, en el sector minero, a diferencia de los anteriores, el sector minero exportador se mantiene mayormente libre de estas restricciones. Es decir, que para los productos mineros, como es el oro, la plata, el cobre, el litio, etc., estas restricciones no se cumplen, o sea, está libre de estas restricciones. ¿Y esto por qué? Pues porque Perú puede elegir a qué producto darle más barreras, ¿no? O más restricciones. Es por eso que a los productos mineros le dio menos restricciones, haciéndola como un producto que puede exportar más al mercado mundial, ¿no? O al mercado internacional. Ahora, principales bloqueadores. Según el cuadro 10, países como Chile, 3.276 bienes aplicadas a productos peruanos. Y Brasil, 2.556, ¿no? Esto básicamente quiere decir que, o sea, países como Chile nos aplicó 382 BNAs, ¿no? a nuestros productos. O sea que nuestros productos presentan 3.276 barreras, ¿no? Aplicadas a nuestros productos. En cambio Brasil solo 2.556, aunque es mucho, ¿no? Aunque sigue siendo mucho. Presentan los niveles más altos de restricciones técnicas para el ingreso de bienes peruanos en comparación a otros socios de la región. O sea, Chile y Brasil, no, en palabras simples, nos restringen nuestra exportación de nuestros productos hacia su región, ¿no? O hacia su país. Ahora hablemos de las barreras comerciales. Ya, esto seguimos con el cuadro número 10, pero aquí ya con un cuadro para explicarlo de manera simple. Esto es el país o bloque, ¿no?
país o bloque. Esto es el total de BNAs al Perú, aplicadas al Perú. Ahora, sectores más restringidos, ¿no? Acá, vale. Entonces, la comunidad europea, la comunidad andina, eh, tiene un total de 13.146 BNAs o barreras no arancelarias aplicadas al Perú. O sea, esto es enorme, ¿no? Porque, a ver, a comparación de Chile o Brasil, esto es mucho, ¿no? 13.000. Y básicamente estos 13.000 se van a productos químicos, alimentos y bebidas. O sea, en palabras simples, la comunidad andina le da una barrera, una restricción a Perú de 13.146 unidades en alimentos o sectores, ¿no? Que vendrían a ser los químicos, alimentos y bebidas. Ahora, Estados Unidos le da un BN al Perú de 5.785, ¿no? Bueno, esto ya bajó, pero sigue siendo alto, ¿no? ¿Y en qué productos? En alimentos y prendas de vestir. Ecuador 2029, en químicos, alimentos y agricultura. Japón solo de 399, ojo, en productos de alimentos, bebidas y agricultura. ¿Por qué 329? Se podría decir que Japón está más abierto al mercado, ¿no? O sea, Japón no se cierra tanto como la comunidad andina, ¿no? Como Estados Unidos. Japón acepta más, o sea, acepta más productos del exterior, ¿no? De la economía internacional. Ahora pasamos bueno, a otra interpretación, ¿no? Si seguimos con el cuadro número 10, los mayores obstáculos por destino. Si observamos la fila final, este de aquí, el total de BNAs, se identifica qué mercados son los más regulados o restrictivos por el comercio global en ese momento, ¿no? Claro, acá si podemos darnos cuenta, podemos ver las cifras, ¿no? Acá hay 45, 4.690. Podremos ver todo el total de BNAs de cada país, ¿no? México, República Dominicana, Rusia, Singapur, Suiza, Tailandia, etcétera, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer tres interpretaciones nomás, por cuestión de tiempo, y las más importantes. Por ejemplo, México presenta el mayor número total de barreras con 14.430, ¿no? Esto es a nivel mundial. Ya, no, es a Perú, ¿no? Número de barreras no arancelarias del país, destino de las exportaciones peruanas por sector. Claro, México presenta 14.000, o sea, México, exportar a México es muy difícil, ¿no? Porque ellos mismos han diseñado esas políticas. Ahora, Venezuela es el segundo destino con mayor número de barreras, 5.220. Luego seguido de Taiwán y la Unión Europea, que también muestran cifras elevadas de 4.691 y 4.524 respectivamente. Esto sería el rango, ¿no? De países que más nos restringen las exportaciones. Primero siendo México, Venezuela y Taiwán. Y la Unión Europea. Sectores más afectados para el Perú. Al finalizar la fila del número de BNAs de exportaciones del Perú, como vimos aquí, vemos dónde se concentran los mayores retos específicos para los exportadores peruanos. La Unión Europea es el mercado con más barreras específicas aplicadas a productos que Perú exporta. La Unión Europea también, ¿no? Cumple un rol importante las barreras. México sigue con 1.718 barreras aplicadas a la oferta peruana exportable. Venezuela presenta 918 barreras específicas, ¿no? Eso de las barreras específicas es para productos muy específicos. Claro, aquí puede ser el petróleo, ¿no? Porque Venezuela se enfoca más en el petróleo. Y pues a Venezuela no le convendría que a su país entre petróleo, y es más, a un precio muy bajo, porque haría que sus productores nacionales se verían afectados, ¿no? Porque por la competencia. Así que por esas barreras específicas también aquí, ¿no? Nos da. Ahora, sectores críticos por actividad. Ciertos sectores industriales enfrentan una presión regulatoria significativamente mayor. Aquí pues vamos a dar algunos productos como son los textiles y confecciones en la Unión Europea. En la Unión Europea la fabricación de productos textiles, ¿no? O sea, en la Unión Europea sus BNAs más fueron por productos textiles. Esto pues se podría decir que en la Unión Europea su producto principal nacional se podría decir que son productos textiles, ¿no? Y por eso no dejan ingresar tanto productos textiles de otros países. Enfrentan 552 barreras y la fabricación de prendas de vestir, 498. En México estas cifras también son altas, ¿no? Ahora pasemos al cuadro número 11, que básicamente también nos presenta cifras y años y categorías, ¿no?
Comenzamos brevemente con la evolución general de las notificaciones, ¿no? Incremento global. Existe un aumento significativo en el total de socios comerciales para la categoría de estándares nacionales o no existentes internacionales, pasando de 158 notificaciones en 2003 a 312 en 2007, ¿no? O sea, se ha habido un incremento de notificaciones, ¿no? Eh, Ahora, comportamiento en Perú. Perú mantiene un nivel muy bajo de notificaciones en comparación con sus socios, registrando solo 2 en 2003 y, y 0 en 2007. O sea, ha bajado, ¿no? En 2003 solo presentó 2 y en 2003 solo presentó 2 y en 2007 no presentó nada, o sea, ha bajado. Para la categoría principal de estándares nacionales, ¿no? Análisis por socio comercial. China muestra el crecimiento más agresivo en notificaciones de estándares nacionales, disparándose de 23 en 2003 a 90 en 2007. También aumentó sus notificaciones en guías de estándares no internacionales de 2 a 15 en el mismo periodo. Esto básicamente China, pues se ha visto que China sí ha incrementado sus notificaciones, ¿no? En lo que es notificar los obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Y esto pues en relación a Perú. Ahora, Estados Unidos incrementó sus notificaciones de estándares nacionales de 21 a 71. Esto en relación a Perú, ¿no? Además, destaca por el único en reportar una cifra significativa, 30, en reglamentos técnicos de gobiernos locales en 2000, ¿no? Ahora, 3. Totales acumulados, resumen histórico. Al observar la fila final de totales acumulados, esta cifra final de aquí, que vendría a ser el acumulado, ¿no? De todo esto, el total de notificaciones. Se puede observar que en 95-2003 los socios comerciales acumularon 1032 notificaciones lideradas por Japón en 343 y Estados Unidos 255, ¿no? Está Japón 243 y Estados Unidos 255. Esto es del 95 al 2003. Claro, acumularon 3002 notificaciones. Aquí está. Periodos del 2004 al 2007, aquí se puede ver cuál es el mayor. Estados Unidos no igual. Aunque el periodo es más corto, la actividad sigue siendo alta, ¿no? Claro, de 2004 a 2007 solo han pasado 3 años, pero la actividad igual sigue siendo alta con 1083 notificaciones, donde China 289 con 289 notificaciones contra obstáculos técnicos y Estados Unidos con 275, no toma el liderazgo regulatorio de Estados Unidos, ¿no? 275. Ahora en el cuadro número 12 pues nos dice o nos habla sobre las notificaciones de obstáculos técnicos al comercio, nos habla de las OTS. Este cuadrito aquí pues básicamente son autores de aquí en cada año y pues nos da la lista de trabajo sobre mediciones de la protección nominal de las barreras no arancelarias. En simples palabras, este cuadro detalla la evolución de las regulaciones técnicas que podrían actuar como barreras comerciales entre 1995 y 2007. Claro, o sea, la evolución, ¿no? Cómo ha ido evolucionando estas regulaciones técnicas, ¿no? A lo largo del tiempo. Más específicamente, bueno, del 95 al 2007, ¿no? Y cómo estas regulaciones técnicas podrían actuar como barreras, ¿no? Como punto número 1 tenemos el crecimiento de estándares nacionales. La categoría predominante es la de estándares nacionales o no existentes internacionales, lo cual experimentó un aumento drástico pasando de un total de 158 en 2003 a 312 en 2007. China destaca como el actor más en esta área, ¿no? O sea, China se destaca más en esta área, pasando de 23 a 90 en el mismo periodo. Estados Unidos igual sube de 26 a 71 notificaciones. Ahora, la situación del Perú. Perú registra una actividad mínima, ¿no? De estos obstáculos, con apenas 2 notificaciones y ninguna para 2007, ¿no? Bueno, el total acumulado del periodo de 2004 en Perú sumó 2 notificaciones en comparación con las 6 periodos anteriores, ¿no? O sea, Perú no utiliza casi estas notificaciones. Otras tendencias relevantes, gobiernos locales, Estados Unidos es el único que reporta cifras altas de notificaciones. 30 reglamentos por un solo año, 2007. Ahora, procedimientos de conformidad, las notificaciones sobre guías, procedimientos que no siguen estándar nacional, ¿no? Se duplicaron de 23 a 53. Ahora, aquí es también común esto, ¿no? Una interpretación.
Interpretación del cuadro número 12 del que está aquí. Ese cuadro resume metodologías académicas que, bueno, lo hicieron autores. ¿Para qué? Pues para calcular cuánto encarecen los productos, ¿no? Las metodologías destacadas aquí de los autores, vamos a mencionar las más importantes o principales. A Warren, a Hofbauer y Wada, ¿no? Que en 2012 estimaron la divergencia de precios domésticos frente a una banda de precios internacionales en 70 países, asumiendo que la diferencia es causada por los BNAs, ¿no? Esta fue su metodología. Otro autor, Chemingui y Desus, en 2004, ¿no? Propone, aquí básicamente los autores te proponen, ¿no? Cuáles fueron las metodologías utilizadas, ¿no? Para calcular el encarecimiento de los productos, ¿no? Aquí, pues obviamente, de nuevo el cuadro número 12, pero con otros autores. Esta es la parte número 2. Metodología y medición de protección, cuadro número 12. El cuadro número 12, otra vez, ¿no? La literatura económica intenta convertir estas barreras no arancelarias en valores comparables, ¿no? Aranceles equivalentemente. Aquí se divide en dos, ¿no? Métodos de brecha de precios y métodos econométricos. Aquí los autores han utilizado métodos econométricos, ¿no? Aquí la fórmula, nos dan fórmulas, ¿no? Para hallar. Por ejemplo, Chemingui Detus en 2004 aplica una fórmula para hallar el arancel equivalente despejando el precio doméstico del precio mundial. El precio doméstico se abrevia como PID y el precio mundial como PW, ¿no? W. Considerando costos de transporte C y aranceles nominales T, ¿no? La fórmula sería esto. El RPN sería igual a I más T, que vendría a ser el arancel equivalente. Esto vendría a ser el precio doméstico más sobre el precio mundial multiplicado por I más T, que T vendría a ser los aranceles nominales, elevado a la menos 1 multiplicado por I más C elevado a la menos 1 igual, ¿no? Y ese es el costo de transporte. Y ya, eso básicamente sería. Ahora, los métodos econométricos que han utilizado, esto es más complejo, ¿no? Aquí se aísla el efecto de las barreras de otras variables. Por ejemplo, Dean y Feinberg y Ferrantino en 2005 emplean ecuaciones simultáneas y markup de precios por ciudad para estimar el arancel equivalente. El arancel sería P en productos como vestidos, zapatos y alimentos, ¿no? En esos tres productos. Fórmula clave sería el PR va a ser igual a la PW, que sería igual al precio mundial multiplicado por I más MU. MU por factor de I más tau multiplicado por I más delta. No, esto es tau, esto es mu, esto es rho, ¿no? O sea, son letras griegas, ¿no? Y pues también hay otros autores que también muestran modelos econométricos, ¿no? Pero ¿para qué esto hacen? ¿Por qué muestran modelos econométricos? Pues básicamente para, o sea, aquí, ¿no? Intentan convertir las barreras no arancelarias en valores comparables. O sea, estas barreras no arancelarias, las BNAs, los intentan convertir en valores comparables, aranceles equivalentes. Ese es el objetivo principal, básicamente, ¿no? De estos métodos utilizados por los autores, ¿no? Y pues eso sería todo y nada, les paso con mi compañero. Muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las metodologías para medir la protección nominal, ¿no? Entre ellas tenemos dos tipos de indicadores de protección nominal. Eh, en esta parte de trabajo nosotros explicamos cómo se calcula técnicamente la protección nominal generada por las barreras no arancelarias, ¿no? Acá tenemos algunos indicadores principales de las cuales vamos a hablar, como es en este caso la protección nominal interna y la protección nominal externa. Vamos a hablar cada uno de estos
En este, la protección nominal eh, muestra cuánto más caro termina un producto por efectos de la política comercial, ¿no? Como por ejemplo lo había mencionado, la protección nominal interna es cuando las barreras se encarecen las importaciones que llegan al Perú en este caso, ¿no? Mientras que las exportaciones nominales externas son cuando las barreras de otros países encarecen nuestras exportaciones peruanas, ¿no? Y eso. Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien. En esta vamos a hablar sobre las críticas a medir solo aranceles, ¿no? Acá tenemos algunas problemáticas de usar solo aranceles, ¿no? Las cuales son que hoy los aranceles son bajos, otro que no captan permisos ni tampoco licencias, otro que no incluyen normas sanitarias y técnicas, ¿no? Y por último, subestiman la verdadera protección, ¿no? Ante todo esto, la protección se mide casi exclusivamente con aranceles, ¿no? Como sabemos. Pero hoy en día los países usan más barreras no arancelarias que impuestos directos, ¿no? Digamos, si solo miramos los aranceles, pareciera que el comercio es libre cuando no lo es tanto así, ¿no? Nos hace ver algo así, ¿no? En la otra tenemos la lógica del método Dransford en el año 2003. Esta idea centra de métodos de las cuales hablamos sobre comparar el precio final al consumidor, el otro con el precio internacional ajustado por costos reales, ¿no? En este hablamos para eso, primeramente vamos a comparar el precio que paga el consumidor con el precio internacional, ¿no? Pero primero descuenta todos los costos normales, como son los transportes, los seguros, los márgenes comerciales, ¿no? Y en esta parte, como yo dije, queda sin explicar las atribuciones a las barreras, ¿no? Siguiente diapositiva. Las fórmulas, vamos a hablar acá en esta diapositiva, las fórmulas general de protección nominal, las cuales tenemos acá, la cual es la protección nominal, que va a ser igual a la protección, al precio interno sobre el precio internacional ajustado, ¿no? Acá vamos a ver cada una de estas, de la protección nominal interna y la protección nominal externa, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, la protección nominal interna es el precio consumidor en Perú sobre el precio internacional ajustado, ¿no? Este, eh, este nos quiere hablar básicamente eh, sobre cómo mide, por ejemplo, cuando eh, más cara llega una importación aquí a Perú debido a las barreras no arancelarias. Justamente este indicador es alto, ¿no? Los productores nacionales aquí están más protegidos porque los productos extranjeros entran un poco más encarecidos, ¿no? Mientras que la protección nominal externa, que acá lo tenemos, que es el precio al consumidor extranjero sobre el precio internacional ajustado, que acá precisamente mide la protección que enfrentan nuestras exportaciones peruanas en otros países, ¿no? Digamos, por ejemplo, si el país comprador impone controles sanitarios, certificaciones,
normas, etcétera, entre otros, el precio al consumidor aumentaría y esto representa una protección externa, ¿ya? Como otro tenemos los parámetros y presupuestos del método. En este vamos a hablar los supuestos principales, que son el precio internacional, que refleja un mercado eficiente, los costos de transporte y márgenes son observables, las BNAs explican las diferencias finales en precio, los otros son los márgenes comerciales, que son normas al final, ¿no? Normales, normales. Estos supuestos principales, que son el modelo que asume que podemos separar el precio en costos reales y en distorsiones. Todo lo que sea un uso normal se interpreta como efecto de barreras al comercio, ¿no? Y la siguiente diapositiva vamos a estar hablando sobre las variables necesarias para el cálculo. Entre estas tenemos variables claves, las cuales son el precio interno del consumidor, el precio internacional, los costos de transporte, seguros, márgenes comerciales, aranceles existentes. Todo esto es fundamental, contar con buena información de precios y costos. Si los datos son, en este caso, débiles, los resultados también lo serán, por lo que los datos son débiles, ¿no? Si los datos no son débiles, entonces los resultados van a ser mucho mejores, mucho más viables, ¿no? Por esto, este tipo de estudios dependen mucho de estadísticas verídicas, confiables, ¿no? El otro tenemos vamos a hablar sobre los ajustes del precio internacional, que son el precio internacional ajustado que tenemos acá, que incluimos, como son costo de origen, transportes, seguros y márgenes de intermediación. En esto básicamente el ajuste que se le hace al precio internacional con estos costos nos aseguramos de que no estemos confundiendo gastos logísticos normales con barreras, por así decirlo, artificiales, ¿no? Bien, ahora sí le voy a dar el pase a mi compañero. Bueno, para empezar con todos, buenas tardes. Vamos a empezar, ¿no?, con la exposición de nuestro tema, que tiene que ver con las barreras no arancelarias. Bueno, mi nombre es Camilla Nathan Vidal Quispe, de la carrera de Economía, del quinto semestre. Curso de Análisis, curso de Economía Internacional. Más allá de los aranceles, el impacto de las barreras no arancelarias venidas en el agroperuano 2001 y 2008. Lo que vamos a hacer va a ser analizar periodos y ver en estos periodos qué tanto se ha influido, ¿no? Cómo ha sido el efecto de las barreras no arancelarias, que es un poco parecido a los aranceles. ¿Qué impacto ha tenido, si ha sido bueno o malo para el Perú? En este caso el Perú. Porque el Perú reconocemos que es un país productor, ¿no?, de material prima, pero no mucho el tema de que es no mucho el tema de lo que somos un país desarrollado, o sea, no tenemos lo que es no somos un país que hace tecnología, o sea, no nos centramos mucho en eso, somos más un país que produce la agricultura, minería y eso, ¿no? También la pesca, también tenemos gran variedad de pesca y una gran biodiversidad y muchos microclimas, somos ricos en todo eso, pero no somos un país industrializado, ¿ya? Bueno, ¿qué son las BNAs en este contexto?
No son impuestos, no, tenemos que descartar, no son, sino son regulaciones. Son como son, podría decirse, trámites burocráticos, ¿no? A veces se usan legítimamente por salud, otras veces funcionan como protección oculta para los productos locales en países ricos. Y bueno, lo que lo podemos cerrar lo que es en la época del boom exportador peruano y de la firma de tratados importantes como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio sirve como que más un acuerdo contractual contra un país para que tú le puedas vender, ¿no? O sea, para que tengas más poder de mercado. Sí, más poder mercado. Ese sería el resumen que les podría dar a ustedes. Es el momento en que Perú decide integrarse al mundo y por eso es crucial estudiar qué obstáculos reales enfrentar los productores en esos años. Tenemos como objetivos centrales también, ¿no? Como es que vamos a anunciar que vamos a explicar cómo se mide esa protección invisible, la metodología de Bradford y por qué a pesar de los tratados exportar sigue siendo difícil y costoso para el pequeño agricultor, lo que es en el caso de Perú, ¿no? Vamos, la metodología de brecha de precios explica cómo las barreras no arancelarias no solo son un impuesto con un número fijo, como es el 10% de los aranceles. La única forma de medirlas es comparando precios. La lógica que vamos a usar es simple. Si un producto en el mercado internacional cuesta $100, pero al entrar al Perú, al llegar, ¿no? El destino termina costando 180 sin que haya aranceles altos, esos $80 de diferencia son el efecto de las barreras no arancelarias y costos logísticos. Y bueno, lo más importante es esto, que hemos tomado del Perú, hemos tratado lo que son 20 productos estratégicos para hacer este tipo de muestras, ¿ya? La selección de la muestra, ¿qué productos? Obviamente hemos seleccionado productos en los que realmente somos ricos exportando hacia los diferentes países, lo que nosotros vendemos, ¿no? El estudio no lista el número de productos, acá lo dice, sino una muestra representativa de 20 partidas arancelarias productos específicos. Y acá, ¿no? Por ejemplo, las frutas, hortalizas, mangos, uvas, espárragos frescos y cebollas, productos sensibles de importación, carne de ave, hígados de bovino, arroz, maíz amarillo, pescado, harina de pescado, que es un gran motor tradicional, ¿no? Y bueno, acá también explicarles algo, que se usaron datos desde el 2022, no se hace no hay como que un estudio de más antes, porque la recolección de datos era más difícil. O sea, la recolección de datos, por ejemplo, en 1900 tantos, podríamos decirlo así, era más difícil, ¿no? Obtener datos o saber información de ese entonces con lo que podemos saber ahora. Ahora es más fácil ver datos, podemos buscar en INEI, tenemos plataformas que nos ayuden a eso, ¿no? A encontrar datos y los que lo podamos usar para nuestra investigación. Pero en ese entonces, lo que era antiguo, no hay datos como que específicos por los cuales se pueden tomar como gran referencia, ¿no? Para que podemos decir que el Perú ha tenido esto, tales, o sea, no podemos ser exactos. Podemos predecir un cálculo aproximado, pero no lo podemos decir al 100% por el tema de eso, ¿no? Ahora, el desafío de exportar, barreras bajas o muros invisibles. El hallazgo principal, a pesar de acá. Vamos a lo que es la protección interna. Es el grado en que las barreras nacionales peruanas encarecen los productos que vienen del extranjero. El objetivo teórico es proteger al productor local de la competencia externa. Claro, o sea, digamos que es como lo que está pasando acá en Temu. Lo que imagínense de que el Perú está como que vienen, ¿no? Los de Temu a vender productos con precios relativamente bajos.
todos sus productos. Y tú como, digamos, en el caso de telas, tú que haces tus telas, obviamente te toma tiempo, te toma costos y lo vendes a un tal producto. Pero vienen los de Temu y dicen que es mejor calidad y lo venden a un precio menor de lo que tú estás vendiendo, un precio menor del mercado. La mayoría de los consumidores van a optar por comprarlo de Temu y dejar de comprar lo que son las pequeñas empresas, ¿no? Y eso es un efecto realmente negativo. Por eso se está intentando lo que es cobrar impuestos a estas empresas, ¿no? Para que los precios eh, puedan, ser, puedan darse como que competidores, ¿no? Y no haya esa desventaja. Y sobre todo beneficiando a los productores que vienen dentro del país. Porque no nos conviene de que no nos conviene de que ellos lo vendan barato, porque eso va a generar que el mercado pues ya no compran los productos y o sea, bueno, por eso dice, el grado de las variedades nacionales peruanas encarecen los productos que vienen del extranjero, para que no compren, pues, ¿no? Para que digan no, eh, para que se pueda aprovechar lo que es de los productores peruanos, que también es importante. La sustitución de barreras, no, acá. Hacia una política comercial exclusiva y estratégica. Definir lo que es la apertura comercial. Explica que el éxito de un tratado de libre comercio no debe medirse solo por cuántos aranceles se bajaron, sino por cuántas barreras no arancelarias se eliminaron. El tratado de libre comercio nos sirve como para hacer un trato directamente a un país para que nosotros le podamos vender nuestros productos a un tal precio. Porque ya está, tenemos más oportunidades de venderle y ya es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar al máximo, ¿no? Tenemos más beneficios al hacer, ya tener un contrato con ese país, ya saber que nos van a comprar, qué productos y ya estar asegurado. Y no de noche a la mañana bajar los precios, sino que ya está establecido y nos sirve como nos sirve como algo, como un convenio, que es bueno que tengamos eso, ¿no? El gobierno debe negociar activamente con los socios comerciales, como Estados Unidos, la Unión Europea, para que sus normas sanitarias no sean obstáculos injustos para el pequeño productor. Claramente, cuando nosotros vamos a vender productos hacia otros países, nos van a exigir que cumplan estándares de calidad y al hacer todo, pasar todo ese proceso de que cumpla todo eso, ya recién puede ser como que vendido. A eso se refiere. Para que el pequeño productor pueda exportar, necesita ayuda para cumplir con los estándares internacionales. Se requiere inversión en laboratorios, certificaciones y asistencia técnica masiva para que la valla de las barreras no arancelarias no sea tan alta. Claro, para los productores del Perú sería bueno invertir en lo que son que un comprobante de que el producto es 100% saludable, que tiene la buena calidad y para que puedan ver eso y ellos también lo puedan aprovechar, ¿no? Para que vean que es lo mejor o que nuestro producto puede competir con los productos del mercado que hay en el extranjero y obviamente que puedan consumir nuestro producto y que ellos mismos vean que sí, cumple con los estándares de calidad. Y monitorea de precios y protección. El Estado debe vigilar que la producción interna, como el caso del pollo o el arroz, no perjudique el acceso al consumidor más pobre, buscando un equilibrio entre proteger la industria local y mantener precios justos. Mi conclusión, para lo que acabo de hablarles, es como los pequeños productores, los que son de Perú, los que son más que todos los de la sierra y costa, ¿no? Que son masa, papa, maíz, producimos, ¿no? Y para que podemos vender a otros lugares como realmente es el precio, ¿no? O sea, tener más convenios, exportar más apoyo en lo que es en la agricultura para esas personas que están exportando, más incentivo, ¿no? Por ejemplo, imagínense tener certificaciones, que tengan su propio laboratorio, no sé, para evaluar la calidad de los productos, o sea, eso le daría muchos puntos hacia nosotros, ¿no? Que queremos exportar y obviamente más valor agregado a los productos que estamos exportando y ya pues se va a valorar más lo que son las exportaciones. Y bueno, esa sería mi conclusión de que somos un país mega diverso y muy rico en lo que es esto.
O sea, tenemos oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas, hay que saber despertar, ¿no? Y tenemos que ver nuevas oportunidades, tenemos que entrar al mercado, abrirnos más y ser parte o mejorar, intentar mejorar y buscar nuevas oportunidades. Bueno, esa sería mi parte y muchas gracias por, por la atención. Buenas noches.